Hola, bienvenidos a Fundamentos de Electrónica. Aquí aprenderemos conceptos básicos sobre ella. Primero y antes que todo hay que saber qué es la corriente eléctrica. Bueno, la corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. También se puede definir como un flujo de partículas cargadas como electrones o iones que se mueven a través de un conductor eléctrico o un espacio. Existen dos tipos de corriente eléctrica. La primera es la corriente continua. La corriente continua se refiere al flujo continuo de carga eléctrica a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial y carga eléctrica que no cambia de sentido con el tiempo. A diferencia de la corriente alterna, en la corriente continua las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dirección. Segundo, corriente alterna. Se denomina corriente alterna a la corriente eléctrica en la que la magnitud y el sentido varían cíclicamente. Que hay una imagen del movimiento de los electrones a través de un material. El primero, que es la corriente continua, los electrones siempre se van a mover en el mismo sentido. A diferencia que en la corriente alterna, los electrones cambian de sentido periódicamente, lo que significa que a medida que cambia el periodo, van cambiando de sentido los electrones. Bueno, la corriente continua es la que usan las pilas y la corriente alterna es la que tenemos en casa para la luz. Intensidad de corriente 1. La intensidad de corriente 1 es la corriente por unidad de tiempo que atraviesa una sección de conductor. Esta se mide en amperios. Resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica funciona para oponer el paso de la corriente. Esta se mide en ohmios. Un ejemplo de esta es cuando tenemos un circuito eléctrico y ponemos un LED sin una resistencia. El LED automáticamente se nos va a quemar ya que no tenemos una resistencia que oponga el paso de la corriente. El voltaje eléctrico. El voltaje eléctrico es la energía necesaria para transportar la unidad de carga entre dos puntos del circuito. Esta se mide en voltios. Para llevar a cabo el funcionamiento de un circuito se necesita la energía, que en este caso es el voltaje eléctrico, para poder transportar los electrones entre dos puntos del circuito. Ley de ohmios. La ley de ohmios es la intensidad de corriente que circula por una resistencia. Es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional al valor de dicha resistencia. En pocas palabras, la intensidad es el voltaje entre la resistencia. Created using Powtoon.